Bueno, buenos días, nosotros somos el equipo 3. Está conformado por Gustavo Rodríguez, Enríquez Ramón Ivón y Alejandro Iván. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de fibra óptica aérea. Primero, vamos a hablar un poquito de la historia de fibra óptica aérea en México. Y pues bueno, empezó en 1991, cuando Telmex comenzó a bueno, a instalar fibra óptica. En 1992 se inauguró la red integral de telecomunicaciones en UNAM y se conectó aproximadamente medio kilómetro, digo, perdón, 500 kilómetros de fibra óptica. Y en 1994 la red UNAM surge como proveedor comercial de servicios de Internet. A partir de 2004 fueron cuando las compañías privadas se empezaron a agregar a este tipo de medios de transmisión, como fue Usacell. También Telmex en 2007 lanzó su proyecto de sistemas de telecomunicaciones por cable submarino de fibra óptica Ixtapa, Lázaro Cárdenas, y también en este mismo año 2007 Axtel dio cobertura a 20 ciudades por medio de fibra óptica. Bueno, la fibra óptica aérea es un medio de instalación más común para la fibra óptica y normalmente se hace en torres, postes o se monta en edificios. Tiene tres características básicas, que es barata, se ocupa para proyectos de largo plazo y que es muy expuesta. Barata porque el montaje de fibra óptica en exterior es mucho más económica que la subterránea o que la submarina. Y se ocupa para proyectos de largo plazo, ya que cuando se hacen instalaciones se puede abarcar una distancia muy larga. Y pues es expuesta debido a que el cable está a la intemperie, entonces puede estar bajo condiciones de clima o también puede recibir golpes. Tenemos en este tipo de instalación ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que es de rápida instalación. El tiempo del proyecto de instalación es mucho más rápido, a diferencia del submarino o del subterráneo. También tenemos que es más económica. Y en desventajas tenemos que la instalación de fibra óptica aérea necesita un tipo de cable especial que pueda resistir el clima o los golpes, etcétera. Y bueno, en caso de que no se tenga postes, pues se tienen que instalar antes de hacer el tendido de fibra óptica. Y bueno, este tipo de fibra óptica también tiene más impacto en el medio ambiente, ya que pues ocupa un espacio en el aire. Para la normativa México lo dicta la norma oficial mexicana Proxy No 001 C de 2018, instalaciones eléctricas, y lo dice en el artículo 70 en el apartado B. Aquí solo mostramos algunos de los más importantes o uno de los más principales, que es la ubicación relativa, que dice que cuando sea posible los cables de fibra óptica deben ubicarse abajo de los conductores eléctricos de alumbrado o de fuerza. También tenemos sobre la fijación de crucetas. Los cables de fibra óptica no se deben fijar a las crucetas que soportan conductores eléctricos de alumbrado público o de fuerza. Y sobre los techos, donde habla que la fibra óptica debe estar por arriba de 1,5 metros de los techos de las casas, departamentos, etcétera. Eh, Bueno, en la fibra óptica aérea se abarca tanto instalaciones de fibra óptica en torres de alta tensión como en instalaciones de fibra óptica en postes.
A continuación vamos a explicar estos dos tipos de instalaciones. Siguiente, por favor. Como ya sabemos, la fibra óptica se ha convertido en uno de los medios o en el medio más confiable del transporte de la información, siendo referente en seguridad, costo y calidad para los servicios de telecomunicaciones utilizados hoy en día. Dentro de las características a resaltar se pueden mencionar las siguientes: pérdidas relativamente bajas durante la transmisión, brinda seguridad a las señales transmitidas, inmunidad a alteraciones por fenómenos eléctricos, a interferencias y a diafonía, ancho de banda enorme con potencia a aumentar, ligero y de tamaño pequeño comparado con otras tecnologías. Existe una cantidad considerada de cables con estructuras diversas para aplicaciones en líneas aéreas. Sin embargo, las más empleadas y de mayor importancia son las OPGW, OPAC, OPPC y ADSS. Para las torres de alta tensión, el cable más empleado es el que marcamos en color rojo, que es el OPGW. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de OPGW, que significa Optical Ground Wire. La traducción es cable de tierra óptico. Se trata de un cable compuesto donde las fibras ópticas coexisten junto con los hilos metálicos. Son ampliamente utilizados en las líneas de transmisión de energía eléctrica y se ubican por lo general en las extremidades superiores. Además, su estructura conductiva permite conectar las torres adyacentes a tierra y protege a los conductores de los rayos, de tal manera que combina las funciones de telecomunicaciones y aterrizamiento eléctrico. Las fibras ópticas dentro del cable se utilizan para la transmisión de datos de alta velocidad, ya sea para uso propio del sistema eléctrico de protección y control de la línea de transmisión, para la comunicación de voz y de datos, o puede ser alquilados o vendidos a terceros para servir como una interconexión de fibra de alta velocidad entre diferentes ciudades. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a mencionar las principales características y ventajas del OPGW. En cuanto a características, tenemos que las fibras codificadas por colores facilitan la identificación. Poderosa protección de acero inoxidable con resistencia a la atracción. Y unidad óptica resistente a la torsión con buen rendimiento de presión lateral. Y en ventajas tenemos que es una protección eficaz contra los robos. Tenemos diferentes combinaciones de armaduras de acuerdo con las características eléctricas y mecánicas requeridas para nuestra instalación. Y también tenemos el transporte de datos a larga distancia con tramos que alcanzan los 6.000 metros para una misma fibra. Siguiente, por favor. Bueno, su estructura consiste en una estructura tubular con una o más fibras ópticas en su interior rodeadas por capas de hilos de acero y aluminio. Generalmente existen dos construcciones. La primera es la estructura de tubo central. En esta estructura, las fibras se ubican en el tubo de acero inoxidable sellado y resistente al agua. Están también rellenas de gel. La capa de aluminio que rodea el tubo es opcional. También en la parte exterior de la estructura se ubican tubos de acero revestidos con aluminio en forma trapezoidal. Y la siguiente estructura es la OPGW multitubo. Aquí las fibras ópticas están dispuestas en un tubo de acero inoxidable sellado relleno de gel. Asimismo, 2 o 3 tubos de acero inoxidable acompañan a la capa interna, formando una estructura tensada, y la cubierta externa está conformada por hilos de alineación de aluminio. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la instalación de fibra óptica en las torres de alta tensión. Primero debemos de tener medidas de seguridad. Esto es lo primero que se debe de hacer. Las medidas de seguridad consisten en los siguientes pasos, que es evaluar el estado del cable existente para utilizarlo como cable piloto en el tendido.
analizar los cruces existentes con otras líneas de alta tensión, señalar zonas de seguridad y trabajo, comprobar maquinaria, herramientas y equipos, estricto cumplimiento de las distancias de seguridad. Todo el proceso se realiza por lo general anulando el servicio de las instalaciones existentes. La fase de tendido se inicia cuando la máquina aumenta la carga de trabajo, deshaciendo el equilibrio mecánico, con lo cual el cable comienza a moverse en la dirección que se requiere de forma constante y controlada. En la imagen podemos ver una de las máquinas que es muy importante y muy empleada en la instalación de la fibra óptica en torres de alta tensión. Siguiente, por favor. Como siguiente paso, el cable a tierra con fibra óptica sube desde la máquina que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior al primer apoyo. Luego el cable baja del último apoyo a la máquina. La maniobra del tendido como tal es la que se debe de hacer posteriormente. En esta fase se pueden producir oscilaciones del cable durante las paradas y puestas en marcha de las máquinas que se utilizan para esta maniobra. Las soluciones serían las siguientes. Dependerán de la topografía del terreno y la ubicación de la máquina con respecto al apoyo. Se debe montar una serie de protecciones que eviten que el cable se aproxime a las fases con tensión. Siguiente. Ok, ahora hablaremos acerca de fibra óptica en postes. La que sigue, por favor. Para realizar los tendidos de cable de fibra óptica por trazado aéreo, hay que tener en cuenta las siguientes precauciones. En general, la bobina se sitúa junto al poste desde que se va a iniciar el tendido, suspendida de una grúa, sobre remolque o sobre gatos, de manera que pueda girar libremente y el cable salga siempre por la parte superior. Se procura que esté nivelada con la sección de postes donde se pretende tender el cable. Después, se realiza la instalación aérea entre postes atando el cable de fibra óptica a un fiador existente de acero. El cable de fibra óptica se coloca junto al fiador mediante camiones y trailers de bobinas de cable. Para asegurar el cable al fiador se utiliza una guía y un fijador de cables, mientras un camión sigue al fijador con el objeto de asegurar que está actuando correctamente y que el cable está ajustado adecuadamente a las posiciones de la línea. Después, en el extremo preparado del cable se pone un nudo giratorio y se ata una cuerda de caña. La que sigue, por favor. Finalizado el tendido, se realiza el cosido del cable al fiador. Se amarra al fiador mediante cosido de hilo de acero de 2 milímetros. Este cosido se realiza con la máquina ligadora que va cosiendo el cable según va avanzando a lo largo del cable de la suspensión. En cada poste el cable formará una vuelta de expansión para permitir la dilatación del fiador. Debido a las propiedades de la fibra óptica, el cable se dilata o se contrae muy poco cuando varía la temperatura. Por tanto, para reducir la tensión de un cable de fibra óptica que se haya unido a un fiador de acero, se añadirá una pequeña vuelta de expansión. Debe tenerse en cuenta el radio de curvatura del cable, de modo que la longitud de la vuelta del lazo debe ser de las 2 veces mayor que su profundidad R y la longitud D. También debe ser 2 veces mayor que el radio de curvatura mínimo del cable, como se muestra en la figura. Al finalizar alrededor de la vuelta de expansión del cable y con objeto de identificarla, se coloca en una cubierta brillante. La que sigue, por favor. El tendido de contracción manual. Debido al poco peso de los cables de fibra óptica y cuando las condiciones del trazo de la línea lo aconsejen, puede utilizarse este método que se describe a continuación. En primer poste se hace pasar la cuerda de cáñamo por la polea guía y los ganchos deslizantes. Se ata al extremo libre de la cuerda y después que los ganchos a la cabeza de tiro del cable al objeto de que y al ir progresando el cable los ganchos se vayan extendiendo. Después, siguiendo la línea de postes y en el sentido de alejarse de la bobina, se hace la tracción sobre la cuerda de cáñamo por
por los operarios necesarios a la velocidad normal del paso de un hombre, hasta que el cable llegue al poste siguiente, donde se detiene para pasar de nuevo la cuerda por la polea y ganchos y repetir la operación anterior. Todo esto podemos verlo en la figura que se muestra arriba. Y la vida útil de estos cables instalados en postes dependerá de la tensión que estos tengan, producida por ejemplo en el manejo de estos en la instalación, que es el PDM, dispersión por cambio de modo de polarización o por cortes que se les puedan ser propinados. La que sigue, por favor. Los tipos de fibra a utilizar. Se puede utilizar fibra óptica multimodo para cortas distancias, que son entre 0.5 y 4 kilómetros, y fibra óptica monomodo para largas distancias entre 4 y 100 kilómetros. Los tiempos de instalación. El tiempo que se requiere para la instalación varía entre 8 y 12 horas por kilómetro, dependiendo de la experiencia de los técnicos y de la tecnología utilizada. También la instalación de cable de fibra óptica terrestre, el tiempo que se usa es el doble y hasta el triple. También existen pérdidas ópticas, que son atenuaciones de la señal dentro del cable de fibra óptica. Estas se miden en decibeles y son propinadas por empalmes, que se instalan cada 3 o 4 kilómetros, y conectores que se instalan cada 25 o 50 kilómetros. Y estos introducen pérdidas por desalineamiento angular, desplazamientos laterales de los ejes y separación de las caras de la fibra óptica. Y esto sería todo de nuestra parte.